Y hoy abrimos turno con Unidos por Laredo y está con nosotros su portavoz en la corporación, Ramón Arenas. Buenas tardes, Ramón. Esa solicitud que realizasteis, Unidos por Laredo y la agrupación vecinal Sí se puede Laredo, en el pleno extraordinario del lunes, crear una comisión para el caso tenis. Sí, consideramos que hay dos motivos fundamentales para hacer esta petición. Por un lado, la falta de información por parte del ayuntamiento a los grupos municipales en la oposición. Aquí es yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo. Entonces, como sabéis, desde Unidos por Laredo nos quejamos reiteradamente de que no se nos está dando la información puntual, sobre todo a la que tiene que ver con los autos judiciales y los informes, etcétera. Y de ahí que hemos hecho una petición, sobre todo de un tema con tanta enjundia como es este y que afecta fundamentalmente a la economía de todos los laredanos, porque estamos hablando ahora, la última petición que han hecho los propietarios parece que alcanza casi los 30 millones de euros. Estaban hablando de 27 millones de euros, que supera incluso el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Laredo de todo un año de ingresos y gastos. Entonces es un tema que no es baladí y que consideramos que debe de haber una comisión especial y nunca mejor prevista en el reglamento orgánico que para este caso, por la trascendencia que tiene. Pero también tengo que decir que para entender mejor el asunto referido a la ejecución de sentencia del Apartahotel Tenis, tenemos que tener en cuenta que son 3 los acuerdos municipales que se anularon y que derivaron no en una, sino en 6 sentencias judiciales. 2 sentencias referidas exclusivamente a la anulación de los 3 acuerdos municipales, que son la sentencia de fecha 22 de octubre de 1990 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que fue confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1992. Otras 2 sentencias referidas exclusivamente a la anulación de esos 3 acuerdos, pero también devino otra sentencia ya en el ámbito penal, que es de fecha de 27 de mayo de 1994, por lo que la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo condenó por prevaricación al alcalde de aquel momento y 5 concejales más. Sentencia donde se establece literalmente, y hay que escucharlo con atención, y lo que dice aquella sentencia es que al aprobarse el ilegítimo exceso de construcción realizado mediante la concesión indebida de la licencia de primera construcción, los acusados obraron a sabiendas de la injusticia de la resolución. Así lo dice la sentencia. También hay una cuarta sentencia que es de fecha de 20 de enero de 1999 que es crucial y fundamental para entender en qué consiste la ejecución material de la sentencia de 22 de octubre de 1990, a la que antes nos referíamos, que es la derivada de la anulación de los 3 actos municipales. Y por último, hay 2 sentencias más, esta vez en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, de fecha de 14 de febrero del 2002 y confirmada por el Tribunal Supremo el 12 de julio del 2006, donde se estableció que Divilsa construyó incluso más de lo que le habían permitido los acuerdos ya ilegales. Muy importante. Ya. La sentencia de 22 de octubre de 1990 declaró que la obra realizada infringía notoriamente la licencia, rebasando incluso, y hay que tener mucha atención en lo que dice la sentencia, rebasando incluso los ya excesivos e ilícitos índices de ocupación en planta que se habían permitido desde el ayuntamiento. Esta sentencia de 22 de octubre de 1990 es a través de la que se anularon los acuerdos de 18 de agosto de 1987, por el que se aprobó la modificación del proyecto del Apartahotel consistente en la de terrazas y en el nuevo diseño del cuerpo bajo cubierta, lo que llamamos comúnmente tejado, y el de 17 de noviembre de 1987 por el que se aprobó el proyecto de ejecución de la obra, y por último el que derivó en la sentencia penal, que es el acuerdo de 17 de noviembre de 1987 por el que se aprobó el proyecto de ejecución de la obra. La que incardina en el ámbito penal es la anulación del acuerdo de 22 de junio del 89 por el que se concedió la licencia de primera ocupación. Son 3 los acuerdos municipales anulados por una sentencia del 22 de octubre del 1990. Pero era en primera instancia. Luego hubo una sentencia ulterior porque hubo un recurso y se llegó al Tribunal Supremo y se dicta la sentencia de 16 de noviembre de 1992, 2 años después. Y ahí es cuando, una vez que queda muy claro que esos acuerdos ya se habían venido al suelo y que eran ilegales, los 3 acuerdos, es cuando se solicita la ejecución de sentencia. Eso fue en el 92. Sí, pero la ejecución de sentencia, el auto de ejecución de sentencias del 27 de junio de 1994. Y luego hay un ulterior recurso. Van pasando los años. Sí, hay un ulterior recurso de súplica que es del 17 de julio, donde confirma. Pero la sentencia fundamental,
para ver en qué consiste la ejecución de sentencia, esa es del 20 de enero del 1999. Esa es la clave, es la sentencia clave. Porque las otras anulaban los acuerdos, pero esta es la que dice qué es lo que hay que hacer. Y bueno, hay una gran controversia que tampoco me quiero extender porque son muchas las cuestiones que se dirimen, pero al final la ejecución de sentencia es tan sencilla y simple como decir, oiga, rebajen el bajo cubierta, el grado de inclinación a los 45 grados porque se acercaba quizá más a los 90 que a los 45 para que la gente se haga una idea, y luego tienen que eliminar todas las terrazas, todos los vuelos, que son 40. Bajo ese tejado. Sí, todas las terrazas, que son las 48 terrazas, y rebajar el tejado. En eso consiste única y exclusivamente la ejecución de sentencia. Y lo dice meridianamente claro la sentencia de 20 de enero de 1999, porque al final ese auto de ejecución de sentencia de 27 de junio de 1994 se había recurrido, llegaron a casación y por eso derivó en sentencia, porque hay mucha gente que considera que es un auto de ejecución de sentencia. No, al final hay una sentencia firme, que es esa de 20 de enero, que es la que tenemos que tener en cuenta como referente para saber que solamente hay dos cuestiones de ejecución material, que es rebajar el bajo cubierta, el tejado a los 45 grados y eliminar y demoler las 48 terrazas. En eso única y exclusivamente consiste la ejecución de sentencia, que no se haga la gente más lío. ¿Qué sucede? Pues que en ese intervalo de tiempo hay una sentencia que es de 27 de mayo del 1994, que es en segunda instancia donde se le condena al alcalde de aquella época, que había aprobado y que había auspiciado esos acuerdos ilegales, se le condena por prevaricación, por haber otorgado una licencia de primera ocupación a sabiendas de que había una serie de informes que no se lo permitían. Por lo tanto, por eso son condenados no solo el alcalde, sino, si mal no recuerdo, 4 concejales más de la Comisión de Gobierno. Entonces, ese es otro tema, ese es otro asunto, son dos cosas diferentes. Ya hemos visto que una cuestión es la ejecución material, otra cosa es la responsabilidad penal en la que incurrieron aquellos protagonistas que estaban en ese asunto, y otra muy diferente es la reclamación patrimonial que hacen los propietarios del Apartahotel Tenis, que es Edibilsa, que luego se convierte en Aparges, que es ahora la sociedad de la explotación del tenis. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí hay otras dos sentencias que la gente tiene que conocer. Una es de 14 de febrero del 2002, que además, precisamente, el que era presidente de Sala era César Tolosa, que es el actual presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, y que hablan y que dicen que posiblemente sea futuro presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Pues bueno, ese señor era presidente de Sala cuando se dicta esa famosa sentencia de reclamación patrimonial del 14 de febrero del 2002. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene esa sentencia? Pues esa sentencia viene de la reclamación patrimonial que habían hecho los propietarios del tenis en aquel momento Edibilsa, y entonces lo que pedía Edibilsa es, bueno, nosotros, vamos a tener que ejecutar esa sentencia, pero nosotros no tenemos la culpa porque se nos había dado unas autorizaciones por parte del ayuntamiento. Y en esa sentencia se dice, sí, aunque se les haya dado unas autorizaciones ilegales, ustedes han sobrepasado esa ilegalidad. En la ley de tráfico te permiten ir como velocidad máxima 120. Resulta que el ayuntamiento es un ejemplo que pongo que la gente lo entienda. El ayuntamiento había puesto un disco para poder circular a 130. Había pasado de la legalidad, pero cuando se meten el golpe iban a 160, por eso les condenan, dicen, es que era igual que estuviera la limitación de velocidad en 130 o 135 o 120, porque ustedes iban a 160. El golpe se le han metido sobrepasando la legalidad y sobrepasando la ilegalidad del permiso que les habían dado. Aunque el ayuntamiento no les había dado los permisos de forma legal, ellos se extralimitaron. Y por eso, en esa sentencia de reclamación patrimonial, dice que quien tiene que pagar los platos rotos, la ejecución de sentencia y todo lo que se derive, son los propietarios del tenis. Entonces, que el ayuntamiento obró bien, no obró bien, pero que los propietarios se pasaron, y por eso hay esa sentencia que, como digo, es del 14 de febrero del 2002. Luego los propietarios Edibilsa del tenis recurrieron y acudieron a un recurso de casación, y se dicta otra sentencia el 12 de julio del 2006, que ni más ni menos que la dicta una magistrada muy conocida y famosa en la actualidad, que es Margarita Robles Fernández, que es la actual ministra de Defensa. Y esa ratifica esa sentencia. Por lo tanto, hay que leer muy bien esas sentencias y saber en qué consiste el tenis, para luego que la gente se aclare y sepa dónde estamos. El hecho de que se haya dictado un auto en incidente
por parte del magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, el señor don Rafael Losada, donde nos ha pedido que hagamos una caución o garantía para establecer los daños que se le pudiera ocasionar a los terceros de buena fe, a mí me parece una barbaridad total y absoluta, con todos los respetos a la justicia, con todos los respetos. Creemos que eso no tiene ninguna entidad. El edificio Tenis, la habitabilidad, que es otro concepto, se le da una cédula de habitabilidad que todavía continúa y persiste viva y nunca se ha debatido. La gente tiene que saber, y lo tendrá que saber, y lo seguro que lo sabrá el señor Losada, que cuando se otorgan las cédulas de habitabilidad no es lo mismo a un apartahotel, que es una explotación, que a una vivienda. Todas y cada una de las viviendas tienen que tener una cédula de habitabilidad propia, concreta y singular. Y sabemos que la cédula de habitabilidad lo mínimo tiene que tener 30 metros, un salón con cocina americana, una habitación y un baño de 1,5 metros. Todas las viviendas que cumplan eso tendrán su cédula de habitabilidad siempre y cuando tengan más de 2,5 metros de altura. Bien, pero es total y absolutamente diferente con respecto a las cédulas de habitabilidad de los apartahoteles. Si ahí está el decreto que lo rige, no se lo está inventando. ¿Qué es la que tiene este edificio? Y este edificio tiene la cédula de habitabilidad que nunca se ha debatido, ni que nunca se ha combatido. Por lo tanto, cuando ese auto está diciendo que hay que resarcir la pérdida de habitabilidad, oiga, no se ha perdido la habitabilidad del apartahotel, porque ese apartahotel, incluso sin esas 16 viviendas, posiblemente también tendría la habitabilidad. Si en vez de tener 60 tiene 40 o 50, posiblemente tendría la habitabilidad que cumple. Por lo tanto, es un tema complejo, pero para los que lo han estudiado o lo hemos estudiado es sencillo de entender, y vemos que cuando los propietarios piden, están en su legítimo derecho de pedir, pero que quizá pues no se atengan mucho a lo que ha sido el procedimiento, todo este procedimiento, y desconozcan quizá un poco las sentencias. Y luego lo que me parece es que lo que tiene que hacer el ayuntamiento fundamentalmente es defender a capa y espada los intereses de los ciudadanos de Laredo, y consideramos, y lo decimos, el recurso de súplica, el recurso de reposición que ha presentado el Ayuntamiento de Laredo a Unidos por Laredo no le satisface en absoluto, porque ni siquiera ha hecho mención de la disidencia de uno de los que integran en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, como es la señora Esther Castanedo, que fue magistrada de Laredo, y ella ha hecho un voto disintiendo de ese auto. Entonces, que no se haya utilizado sus argumentos en ese recurso de reposición, pues nos parece que es un error. Entonces, no estamos muy convencidos que desde el Ayuntamiento de Laredo se esté defendiendo realmente, desde el punto de vista legal, los intereses de los laredanos, porque ahora estamos en un proceso de incidente de ejecución de sentencia que posiblemente para dirimirle, para solucionarle, ya vayamos hasta el año que viene. O sea, esa era mi pregunta siguiente, Ramón, y bueno, llevamos 20 minutos. Se nos ha ido el tiempo con todos los temas que tenemos, Tomás. Mi pregunta era así de sencilla: ¿cuándo va a acabar el caso Tenis? Pues lo veo un poquito lejano. Posiblemente, si los próximos gobernantes de la próxima corporación saben encarrilar el asunto, posiblemente se acabe muy rápido. Pero para eso hay que saber hacer una defensa de los intereses legales del Ayuntamiento de Laredo en este asunto, que no estamos convencidos que se está haciendo. Pero bueno, calculo que para la próxima legislatura. Y la última, porque eso sí que se lo plantea la gente en la calle. El único camino posible para el final de este caso es la obra de derribo parcial del Tenis. Bueno, no hay otro camino. Si nos vamos a lo que establece la ley, los únicos dos motivos o causas por lo que no se puede cumplir una sentencia son por una cuestión material, que sería en este caso que no existiera, que se hubiera desaparecido, que no se produce, o por una cuestión legal. No hay ningún otro motivo o razón desde el punto de vista legal que impida el cumplimiento de una sentencia. Cuestión material o cuestión legal. Se seguirá hablando sobre el caso Tenis en el Ayuntamiento, ahora pues a través también de esa comisión especial de seguimiento que se acordó en el pleno de ayer crear, ¿no? Crear. Sí. Bueno. Sí, bueno, con respecto a la periodicidad también, preguntó Rosalina López Visitación, que no entendía muy bien lo de la periodicidad. Yo se lo expliqué y le dije que la periodicidad, por un lado, es siempre que haya una resolución judicial o un informe técnico jurídico, no cada vez que haya una petición, un incidente menor, ¿no? Que venga un vecino y haga una solicitud y tal. En ese caso se debiera de reunir la comisión especial y también establecer una periodicidad que podría ser de un mes o de 2 meses, donde vinieran a explicarnos los
técnicos jurídicos cómo va el asunto y tal. Entonces, hay esas dos periodicidades. También no quiero que se me quede en el tintero. Nos parece, con todos los respetos, pero nosotros decimos cuál es nuestro sentimiento, una total y absoluta barbaridad que haya que pagar el traslado de los enseres y los alquileres de las personas que están viviendo allí por una sencilla razón, Tomás, porque la gente que está viviendo allí lo está haciendo de forma ilegal, porque no existe cédula de licencia de primera ocupación. Y además lo establece y lo dice muy claramente la sentencia de ejecución, esa que te he dicho de 20 de enero del 1999, lo establece muy claramente. Pero bueno, este es un tema que da para largo, va a seguirse hablando del asunto. Seguiremos preguntándote a ti y al resto de portavoces de la corporación sobre el asunto. Sí, yo cuando quieras, incluso si me llamas un día para hablar de este tema, nos lo hemos estudiado muy bien y lo seguimos estudiando, entonces lo conocemos los datos, las fechas, etcétera, y no hay ningún problema de explicarlo desde aquí para que lo entiendan todos los ciudadanos desde nuestro humilde saber y entender.